Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Les agradecemos su asistencia y puntualidad. En unos minutitos más vamos a comenzar para esperar a más personas que se conecten. Y también les voy mencionando que del lado derecho tenemos un panel de preguntas en donde nos pueden ir diciendo si nos escuchan bien, y cualquier duda que lleguen a tener durante la presentación, por ahí también nos pueden estar escribiendo. Si nos escuchan bien, si ven todo correcto la presentación. Por aquí ya están mis compañeros Arturo y Iván Galván. Ellos nos van a estar apoyando con la presentación. En unos minutitos más vamos a estar comenzando. Muy buen día a todos los que se están integrando. Estamos dando unos minutitos más para comenzar. Del lado derecho tienen un panel de preguntas, el cual pues ahí nos pueden ir escribiendo alguna duda o algo. Y mientras si nos pueden ir escribiendo si nos escuchan correctamente, si nos ven bien. También es importante mencionarles que esta sesión está siendo grabada y se les enviará en un lapso aproximado de 72 horas para que puedan compartirlo con su equipo. También si lo desean, seguirnos en nuestro canal de YouTube como Licencias Online y ahí también van a poder encontrar estas sesiones. Y me comentan que si se escucha y se ve bien. Muchas gracias, José. Y ya nos estarán diciendo que se escucha y se ve correctamente. Pues iniciamos, adelante. Bueno, en este webinar nos va a estar apoyando mi compañero Arturo Jiménez y Iván Galván, los cuales ya se encuentran aquí. En este webinar vamos a revisar la parte de BIM, Backup para Microsoft 365. Si lo desean, adelante, presentarse. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De este lado, Arturo Jiménez. Pues un gusto que nos estén acompañando el día de hoy, específicamente para poder pues presentarles esta solución que tenemos del lado de BIM, la cual estamos seguros que les va a hacer muchísimo sentido. También nos acompaña de este lado mi compañero Iván Galván. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que este webinar sea no solamente de provecho, sino que sea de ida y vuelta. Nos gustaría saber todas sus dudas. No se queden con ninguna duda. Al final del día, la idea de este tipo de webinars es que logremos generar ese conocimiento basado en temas de respaldo y obviamente ver un poco más allá de lo que tenemos con BIM 12. Buenos días, Arturo. Buenos días. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Pues el día de hoy vamos a estar teniendo una agenda primero con respecto a lo que es nuestra visión como BIM. De ahí hablaremos un poquito de lo que es la parte del ransomware. Y no es por meter miedo, pero yo creo que todos estamos muy propensos a poder ser atacados o a poder ser blanco de estos hackers, de estas personas malintencionadas que ocupan el ransomware para podernos estar monitoreando, atacando, robándose nuestra información, etcétera, etcétera. De ahí hablaremos un poco acerca de cómo BIM Backup para Microsoft 365 nos va a ayudar para prevenir este tipo de ataques. De ahí hablaremos también de cómo poderlo vender, porque sabemos que una cosa es cómo funciona y de ahí cómo lo vamos a poder estar nosotros comercializando. Otra de las cosas importantes es cómo yo puedo ocupar mi infraestructura y en dado caso de no tener infraestructura, ¿cómo me puedo apalancar de nube pública? De ahí también nos acompañará Iván dando una demo. Es bien importante que esta demo ustedes puedan tomarle todo el provecho, además, porque es una demo que con mucho gusto nosotros estaremos haciendo. Y al final, me encantaría que no quedáramos con preguntas y respuestas en ese momento en particular, sino que tratemos de hacer estas preguntas y respuestas conforme vayan surgiendo. ¿Cuál es la razón de esto? Que obviamente ustedes puedan estar resolviendo
todos esos cuestionamientos o todas esas dudas que vayan surgiendo en ese momento preciso. Entonces, por ahí también si nos ayudas, Fabi, con el tema de las preguntas que pudieran estar en el chat, para nosotros, de verdad, encantado que nos interrumpas para poderle dar respuesta a todas ellas. Pues sin más, vamos a platicarles un poquitito acerca de nuestra visión y qué es lo que nosotros buscamos ser. Primero que nada, como ustedes ya saben, BIM es hoy por hoy la solución per se de respaldos. ¿Qué quiere decir con esto? Que es el top dentro de las diferentes soluciones que se encuentran en el mercado. ¿Qué es lo que nos brinda? Primero que nada, que sea una solución simple, que sea una solución intuitiva. ¿Qué es lo que nos garantiza a nosotros que esta solución sea una de las mejores del mercado? Pues lo primero es que es una solución que nos ayuda a hacer una recuperación de aplicaciones en muchísimo menos de 60 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de nuestros competidores pues, pudieran estar por arriba de estos niveles. Esto no quiere decir que las otras soluciones son malas, simplemente que nosotros venimos marcando, digamos, como lo que es el estándar o el hito de qué es o cuáles son las mejores prácticas que se vienen implementando por aquí. De ahí, otra de las características principales es nuestra flexibilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros nos vamos a poder estar integrando en ambientes existentes o en ambientes que se pudieran estar desarrollando a partir de la implementación de nuestros diferentes productos. De ahí, otra de las cosas que pues nos ha puesto en el lugar que nosotros estamos actualmente es la confiabilidad. Un 96% de los respaldos siempre culminan dentro de lo que son las ventanas designadas para ello, con respecto a nuestros competidores que tienen un 77%. Pero aquí me gustaría preguntarte, Iván, porque yo sé que tú eres un experto en todos estos temas de ciberseguridad. ¿Qué es el ransomware? ¿Por qué debemos nosotros de prevenirnos y de estar siempre atentos a este tipo de problemáticas? Es una pregunta bastante importante el día de hoy. Estamos hablando de que América Latina y México han tenido una serie importante de ataques de ransomware. La verdad es que esto ha sido muy importante a lo largo de estos últimos años. La realidad es que la pandemia arrojó muchas necesidades que ya teníamos en temas de seguridad. Y la realidad es que también muchos delincuentes aprovecharon esas brechas de seguridad que teníamos precisamente para poder tomar parte de muchas de las empresas que hoy en día se están registrando con temas de ransomware. Y ya hablabas de algunos datos, sin embargo, yo tengo datos todavía más interesantes. Ransomware, el día de hoy, pues es esto, es que te cifren todos tus archivos, te cifren servidores, te cifren algún tipo de servicio que tú estés dando a tus diferentes usuarios. Pero lo más interesante de esto es cómo reaccionamos o cómo reaccionan nuestras empresas, cómo reaccionan ante un ataque de ransomware que lo primero que hace es cifrar estos dispositivos y después te despliega un mensaje de necesito que una recompensa. Regularmente es en criptomonedas. ¿Por qué? Porque podemos perder el rastro de las mismas y al final del día pues es muchísimo más sencillo para ellos, no importa dónde se encuentren, ellos pueden reclamar esa criptomoneda. Pero lo interesante y lo más importante aquí es que el ransomware es un desastre. El ransomware per se, estamos hablando de que más de 170,000 en promedio de todos los que han sido atacados por ransomware han pagado un rescate. Imagínate, Arturo, el 35% de estos clientes han perdido información. Un 35% de estos perdieron esa información. Estamos hablando de más de 1.85 millones de dólares el costo total de estos ataques. Y si hablamos en temas de extorsión, alrededor del 2020 estábamos en un 3%. Hoy en día, 2022, inicios 2023, estamos ya sobre un 7%. ¿Y eso qué nos indica? Son datos muy crudos. Son datos que nos están diciendo que debemos de tomar en cuenta temas de malware, temas de ransomware, temas de protección de datos. Pero ya lo veníamos haciendo, Arturo.
Supongo que tú recuerdas antes de la pandemia que todos nuestros amigos decían, yo ya tengo VPNs y con eso protejo mis datos. Yo ya tengo en Office 365 toda mi información y eso ya está protegido. Pero, ¿por qué es tan efectivo el ransomware? Lo más interesante de este tema es que es muy efectivo porque ataca personas, procesos y tecnología. Estamos hablando fatiga de alertas. Imagínense que tenemos nosotros como administradores varias pantallas y de repente todas empiezan a alertar. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que precisamente el ver tantas alertas no nos permite ver las que realmente pueden llegar a ser tan importantes. Son muchas. Entonces, eso, al final del día, pues nos permite o le permite a nuestros atacantes tener una mejor llegada directamente con nosotros. Pobre política de contraseñas. Y el otro día platicaba precisamente contigo, Arturo, la política de contraseñas que se tienen en América Latina, en México, Centro, Sudamérica. Nuestros usuarios suelen tener una política bastante modesta, bastante laxa. Y me encontraba por ahí algunos, un archivo bien interesante. ¿Qué nos decía este archivo? ¿Cuánto tiempo se tardarían en poder hackear una contraseña? No sé, de puras letras o de puros números, o que sea alfanumérica, o que tuviera números, o que tuviera letras, mayúsculas, minúsculas, y además de eso, que pudiéramos poner algunos diferentes tipos de símbolos diferentes. Y lo interesante aquí es que, por ejemplo, una contraseña de más o menos 16 dígitos, hablando de poder tener ese tipo de rango, pues nos está llevando poderla hackear 16 dígitos. Estábamos hablando de, déjame recuerdo el dato, híjole, si no mal recuerdan, como 16 billones de años o 16 millones de años, algo parecido. Pero lo interesante es eso, que nuestra política de contraseñas se ha vuelto muy laxa. Si hablamos de 4 dígitos, 5 dígitos, estamos hablando de minutos en el tiempo que podemos realmente considerar para poder hackear ese tipo de contraseñas. Si hablamos de números, es exactamente lo mismo, son minutos. Entonces, en cuanto mayor número de cifras logremos tener en esta contraseña, pues la realidad es que mucho más robusta se volverá. Y eso, pues al final del día nos permitirá, pues realmente tener toda una serie de contraseñas, tanto de banco, como de nuestras redes, como de nuestros diferentes dispositivos, muchísimo mejor. Hablamos también de la falta de segmentación de la red y eso es algo que nos pega a todos los administradores, a todos nuestros clientes. Siempre les ha pegado, primero, hay veces en que no tenemos una segmentación propia de la misma, que no manejamos una DMZ, que no manejamos una segmentación para servicios críticos, otra para servicios que puedan ser incluso softwares que se encuentren en alguna nube, por ejemplo, Office 365. Y ahí es donde vemos también una falta de seguridad, porque al final del día, a nivel de segmentación de una red, podríamos implementar también ya temas de seguridad. Y eso, pues bueno, propiamente nos permitiría tener una siguiente capa de seguridad que no solamente estaríamos hablando de firewalls, no solamente estaríamos hablando de IPS o IDS o de hablar de un tema de un antivirus. Estamos hablando de a nivel físico, qué dispositivos no se logran ver. Si hay dispositivos que no se ven, pues obviamente esa segmentación de red va a permitir que un ataque de malware o de ransomware en este caso no sea totalmente efectivo. Solamente va a cifrar algunos dispositivos que sean los que se vean. Backup no probado y tiempos de restore lento. ¿Qué me puedes platicar tú, Arturo, de esta parte? Backup no probado. ¿Te das cuenta que en muchas ocasiones tenemos respaldos, pero nunca los probamos? Es correcto. Fíjate que muchas veces una de las cosas que normalmente no hacemos es precisamente el poder validar si nuestro backup primero es íntegro.
si realmente nos respaldó. La otra cosa que normalmente nosotros no probamos es si este backup es reciente o cuál es la fecha o cuál es el punto en el que nosotros lo creamos. Eso es algo bien común que normalmente nosotros no estamos viendo si realmente lo estamos haciendo de una forma adecuada o de una forma correcta. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros sí tenemos un backup que es, pues que nosotros sabemos que es viable, que nosotros sabemos que es algo que nos permite tener la certeza de que nosotros nos vamos a estar moviendo dentro de una línea realmente segura? Lo primero que debemos de saber o que debemos de entender es que debemos de tener copias de seguridad inmutables. Pero a mí pues esto me suena raro. ¿Qué quiere decir, Iván? Que tengamos una copia de seguridad inmutable. Una copia de seguridad inmutable es un término que hace pues, ya algunos años se empezó a jugar y se empezó a platicar. Y hablaba específicamente de evitar que alguien pudiese hacer algún cambio. Si lo hablamos en términos generales, en términos mucho más sencillos, es que no tengas el poder de hacer una escritura en un respaldo. Entonces, imagínate, Arturo, si tú como delincuente tienes ese ransomware, lo despliegas, lo primero que haces, cifras algunos servicios, algunos servidores. Lo segundo, voy a buscar tu respaldo porque no quiero que regreses, porque yo quiero que me pagues, porque yo quiero que me pagues porque te regrese tu información. Entonces, lo primero que haré será, sí, voy a ir a atacar tus respaldos y voy a buscar que no puedas tener una recuperación viable cercana. ¿Qué significa? Que si tú tienes inmutabilidad, yo como delincuente no puedo, yo como hacker no puedo ir y cambiar ese respaldo en un tiempo. Ese tiempo tú lo determinas como administrador, lo determinan nuestros amigos service providers como administradores dentro de esta solución. ¿Y qué permiten hacer con esto? Pues que ellos como administradores no puedan hacer un cambio. Ahí estamos hablando de diferentes tipos de defensas. Uno, el mismo administrador no es permitido generar una reescritura o un cambio en el respaldo. Obviamente ninguna otra persona como un hacker que esté desplegando algún ransomware va a tener la posibilidad de generar un cambio, y al final del día vas a generar un enfoque de seguridad en tres partes. Primero, vas a proteger tu copia de seguridad haciéndola inmutable con este aire que estamos poniendo de no permitir la escritura, solo lectura. Vamos a detectar, supervisar y alertar para poder obtener una visibilidad de todo lo que estamos realmente teniendo en cuanto a temas de hackeo. ¿Eso qué significa? Vamos a lograr tener mucho más tiempo porque sabemos que están generando peticiones. El delincuente o el atacante está generando peticiones. Entonces, como está generando peticiones, está generando mayor calentamiento en nuestros dispositivos. ¿Por qué? Porque al final del día se está generando mayor consumo de memoria, mayor consumo de disco, mayor consumo de procesamiento, y eso puede generar alertas dentro de nuestros dispositivos, y pudiésemos nosotros, y tuviéramos a lo mejor alguna herramienta como VIM-1, poder lograr detectar que estamos teniendo un ataque. Y tercero, pruebas y verificación para una recuperación rápida. Esa es la más importante, rápida, pero no es menos importante el que sea fiable. ¿Por qué? Porque si tú restauras una copia que sigue teniendo un malware, un ransomware, va a pasar exactamente lo mismo, Arturo. Vas a tener simple y sencillamente un respaldo cifrado en el momento que lo restauras. Entonces, eso se vuelve un problema y eso se vuelve una complicación cuando ya estamos hablando de que no todos tienen una estrategia de protección y administración de datos. No todos hemos visto que logramos hacer 3 copias diferentes de nuestros datos. Vaya, ¿por qué tantas copias, Iván? ¿Por qué tendríamos que tener tantas copias cuando al final del día un respaldo debería de ser suficiente? Bueno, si lo tenemos el respaldo de forma local y lo hacemos inmutable,
es una buena reacción. Sin embargo, sigue estando local. Para poder tener acceso, deberías de estar seguro de que nadie más tiene acceso para hacer esa restauración. Entonces, se puede volver complicado el tener una restauración de forma local, aunque es mucho más rápida, pero se puede volver más complicado porque no sabes si estaba o no está infectado el camino o algún otro dispositivo que no haya revisado, y cuando tú traigas esa restauración de forma local se te pueda infectar. Pero son 3 copias las que necesitamos. Eso es parte del mercado. 2 medios diferentes, y ahí estamos hablando de probablemente una de las opciones que hoy en día también tengamos es el tema de cintas. ¿Por qué? Porque dicen que la información más segura es aquella pues, que obviamente se encuentra desconectada de la red. Pero obviamente eso lo puedes lograr con la parte de tapes, con la parte de cintas. Sin embargo, el regreso, pues puede, bueno, primero, no sé si todos estemos acostumbrados o estamos seguros de querer tener cintas porque sabemos que tenemos que almacenarlas y el almacenaje no se hace en un depósito local. Regularmente se hace en un depósito fuera del sitio donde se encuentra la información principal. Entonces, 2 medios diferentes, puede ser cintas, puede ser storage, pueden ser discos duros, puede ser una NAS. Hay diferentes medios. Lo más interesante, importante, hay uno que dice una copia remota, offsite. Y ahí es donde podemos sumar a todos nuestros service providers para que tomen esos respaldos y los resguarden en sus data centers como una respuesta a cualquier tipo de contingencia de malware, ransomware o ataque, y que permita generar una restauración. Pero nosotros vamos todavía más allá, Arturo. Imagínate que BIM nos permite, aparte de lograr tener la parte de inmutabilidad, poder lograr tener un respaldo sin errores. Y esto es que podemos generar pruebas automatizadas de una verificación de la capacidad, del respaldo y de la recuperación. Entonces nosotros estamos extendiendo esta norma que era un 321 a un 32110. Uno, le estamos dando seguridad con la parte de inmutabilidad y aislando cualquier tipo de respaldo para darle seguridad. Y 2, estamos permitiendo tener certeza de que nuestros respaldos ya están bien cuando hagamos esa restauración. Entonces, eso nos va a permitir ir adelante de cualquier tipo de hacker o cualquier persona que esté mal intencionada. BIM Backup para Microsoft 365 es una de las herramientas que tenemos para poder generar respaldos dentro de BIM. Y esto pues nos lleva a platicar de 7 razones por las que necesita backup de Microsoft 365. La primera, y creo que esta es muy conocida por todos, eliminación accidental. Error de dedo, borré mis archivos, no los encuentro, ¿dónde están mis files? Pero, ¿qué hago? Bueno, pues podemos hacer una restauración si tuvimos la mala fortuna de borrar accidentalmente algún tipo de archivo. 2, confusión, brechas en la política de retención. Más adelante le voy a pedir a Arturo que nos platique de esa pequeña confusión, esa brecha en la política de retención que tenemos hoy en día con Microsoft 365, porque me parece que es algo que todos deberíamos de saber. Son letras pequeñitas que en muchos casos no leemos, pero yo sé que Arturo les va a dar un brief muy, muy interesante un poquito más adelante. Amenazas de seguridad internas. Personal o empleados que se marchan. Y esto es un tema que vaya, vamos a vivir siempre, ¿no? ¿Qué pasa cuando no salimos o no sale en los mejores términos algún usuario? Pues la realidad es que puede llegar a tener la intención de hacer un borrado permanente de todos los archivos o de algunos archivos importantes. Y bueno, eso lo único que provocaría sería, pues sí, tener que volver a trabajar en esos archivos, lograr buscar algún tipo de respaldo, si lo tenía en OneDrive, si lo tenía en mi SharePoint, si lo tenía en alguna otra carpeta. Entonces esto se vuelve muy complicado y este tipo de amenazas de seguridad internas
muy pocas veces las podemos identificar a tiempo de que, pues bueno, los borrados que se hagan puedan ser permanentes. Amenazas de seguridad externas, obviamente ya platicábamos del tema de ransomware, de malware, de aplicaciones invasoras, que bueno, van a estar buscando tomar nuestra información. La parte de requisitos legales y cumplimiento. ¿Quién de ustedes no ha entrado a alguna licitación, algún concurso que nos esté pidiendo de forma legal un cumplimiento? ¿Cuánto? Periodos de retención de 5, 10, 15 años de información, tener respaldos, tener una restauración, tener ciertos puntos de retención mensuales, semanales, trimestrales, semestrales, anuales, que permitan tener o generar un cumplimiento o un requisito de algún concurso o alguna instancia legal si estamos participando con alguna entidad federal o gubernamental. Manejo de implementaciones y migraciones híbridas. Ya todos hablamos del mundo híbrido, ya todos estamos hablando de nubes híbridas, ya todos hablamos de tener cargas en diferentes nubes públicas, en cargas con nuestros service providers de máquinas virtuales críticas importantes, cargas en diferentes data centers de nuestros colegas, en algunos casos somos grupos y tenemos diferentes cargas de información y necesitamos hacer una implementación o una migración a las diferentes nubes o a los diferentes data centers y esto sí o sí se vuelve un riesgo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando no tienes al día bases de datos, al día sistemas operativos, al día el hardware de nuestros servidores o de nuestro storage? Al final del día todo eso se vuelve una complicación y es un manejo estricto el que se deba de hacer un respaldo antes de hacer una implementación o a alguna migración. Y la realidad es que el último y la más importante, porque es parte de lo que estamos trayendo el día de hoy a BIM 12, es una estructura de datos también en Teams. El que logremos tener un respaldo también para una estructura tan compleja como lo puede ser Teams. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque ahí en Teams tenemos charlas, tenemos documentos, tenemos, información que al final del día pudieras tener respaldada en Exchange, en OneDrive, en SharePoint, pero que también hay otros detalles específicos para Teams que, bueno, al final del día ya nos permite generar un respaldo también para la parte de Teams. Y bueno, de aquí. Fíjate, Iván, que se hizo una encuesta por ahí que creo que es algo bien importante que nuestra audiencia pudiera conocer. Y se estuvo entrevistando primero a administradores de backups y después también a administradores de softwares como servicio. Y se les hizo unas preguntas por ahí bien concretas en el sentido de que qué sabían ellos o qué mandatos se tenían de retención de datos o cuáles son los que se deben de estar aplicando para la parte de 365. Y el 8% de los casos para ambas verticales dijeron que no había ningún mandato de retención, es decir, que simplemente pues no debían ellos de estar conservando los datos. En algunos casos, el 47%, por ejemplo, para administradores de respaldo, pues les pedían que los mantuvieran por 3 años. En otros casos les pedían que los mantuvieran 5 años, un 33%, y de ahí en adelante, para 7 años, para 10 años o en una política de retención, pues mientras esté viva la empresa, realmente los porcentajes eran muy pequeños. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Específicamente es que sumamos nosotros, por ejemplo, el que debamos de conservar data entre 3 y 5 años, estamos cerca de un 80% de todos los entrevistados que tienen esta necesidad de estar conservando los datos. Pero algo bien importante, Iván, y que creo que es una de las principales cosas por ahí que hemos estado dudando o que ciegamente estamos confiando es ¿qué pasa con la información que yo subo a 365? Yo pensaría, y creo que tú pensarías también, o en algún momento cualquiera de nuestra audiencia pudiera estar pensando,
que el hecho de que la información que tenemos en 365 implica que ya está respaldada, que ya está cubierta, pero si nosotros vemos, por ejemplo, este pequeño recuadro, que además es la página oficial de Microsoft, dice que dentro de 365 es tu data, tú la controlas y te pertenece a ti. ¿Qué significa esto? Primero, que Microsoft no es responsable de tu data. Se escucha cruel, se escucha fuerte. Sin embargo, es la parte de esta responsabilidad compartida que se tiene con temas de nube pública. Pero creo yo que, Iván, y aquí me gustaría preguntarte a ti, ¿cuál es el gran error que normalmente nosotros pensamos? Yo te diría, oye, Iván, ¿OneDrive es un repositorio, por ejemplo? ¿Tú qué crees? Claro que sí, Arturo. Yo tengo toda mi información en OneDrive. Buenísimo, No buenísimo, buenísimo. Pues yo creo que hay una malinterpretación precisamente en esta parte y no es que yo te quiera corregir. Sin embargo, herramientas como OneDrive, como SharePoint, como el mismo correo electrónico, lo que hace es que nos permite acceder a esta información en diferentes dispositivos. Esto no significa que por lo tanto esté respaldada. Existen algunas herramientas pequeñitas por ahí, que es, por ejemplo, nuestra papelera de reciclaje, que es como una medida de prevención, no es este bote de basura en donde sabemos que va a llegar la información en dado caso de que la borremos de forma accidental. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es una carpeta que no está protegida por la papelera de reciclaje? O que es una carpeta que no está en temas de colaboración con la parte de OneDrive, o que es una herramienta, por ejemplo, que nosotros estamos compartiendo información dentro de nuestra organización, como el caso de SharePoint, pero que alguien que tiene acceso total a esa carpeta, pues la borra, ¿no? Y de ahí parte que nosotros, por ejemplo, debemos de estar teniendo diferentes políticas de retención, pero debemos de entender qué es lo que está haciendo exactamente Microsoft en ese sentido. Entonces, por ejemplo, los datos de nuestra bandeja de entrada sabemos que van a permanecer ahí por una semana, por un mes, por 3 meses, por un año, por 2 años, y de ahí se van a mover a una carpeta que se denomina como el archivado. Pero recordemos que no todos tienen acceso a ese archivado. Dependiendo del plan que se tuviera dentro de la parte de Exchange, pudieran o no contar con él. Plan 1, recuerden que no lo tiene. Plan 2 sí lo tiene. Pero son estos diferentes detallitos en donde nosotros vamos a tener que estar protegiendo o sabemos que tenemos esta necesidad y que 365 no cumple con el requerimiento que nosotros pudiéramos estar teniendo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los artículos eliminados? Sabemos que se van a nuestra papelera de reciclaje. ¿Y dónde quedan ahí? Quedan por un mes. ¿Y qué pasa después de ese mes? 365, ¡pum!, lo elimina rapidísimo, se va. Adiós, ya no hay forma de poderlo recuperar. ¿Qué pasa con los datos archivados automáticamente? Cuando nosotros creamos alguna política por ahí, por ejemplo, para que si tiene archivos adjuntos por encima de cierta capacidad, podemos pedir que nos lo muevan al archivado o que si cumple con ciertas características ese correo, lo podemos mover al archivado. Pero solamente para todos aquellos que estén dentro de esas políticas que nosotros pudiéramos estar creando o que nuestras empresas o nuestra gente de TI pudiera estar implementando como políticas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los sitios o con los elementos eliminados de la parte de SharePoint? Sabemos, y es justo lo que comentábamos ahorita, papelera de reciclaje en primera y segunda fase y de ahí eliminado permanente. Ahora, ¿qué pasa cuando un empleado es dado de baja y borramos su usuario dentro de la consola de 365? Simplemente después de un mes, su información es borrada de forma permanente. Y justo dentro de estas diferentes políticas, si nosotros queremos que toda esta línea no esté sucediendo, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder hacer? Pues principalmente lo que nosotros vamos a hacer dentro de esto es protegerlo con BIM. Si nosotros lo estamos protegiendo con BIM, sabemos que todas estas diferentes políticas van a quedar
completamente cubiertas por la solución que nosotros vamos a estar implementando dentro de nuestra consola de 365. Ahora bien, la parte de BIM Backup, ¿qué es lo que nos va a ayudar o en qué es lo que nos va a prevenir? Primero que nada, eliminar los riesgos de perder información y acceso a los datos de la empresa. ¿Por qué? Porque estos datos, recordemos que sí o sí le van a estar perteneciendo siempre a la empresa. Es por ello que nosotros debemos de poder controlar estos diferentes ambientes y controlar todas aquellas cosas que están bajo nuestro resguardo. Pero Iván, sabemos que también BIM ha tenido algunos cambios últimamente. Entonces, a mí me gustaría conocer, por ejemplo, la versión 7 de Backup and Replication, perdón, de Backup para la parte de Microsoft 365. ¿Qué es lo nuevo que está teniendo actualmente? Que seguramente tú ya nos platicaste de esto en alguno de nuestros slides previos. Claro, de hecho, estamos hablando de que ya nuestro framework está cambiando. Está cambiando porque ahora ya tenemos, primero, copias de backup inmutables directamente sobre Office 365. Ya tenemos beneficios de la copia de backup que nos van a permitir tener mucha más tranquilidad. Antes decíamos, es que bueno, ¿cómo es posible que vayan a hackear? ¿Cómo es posible que vayan a poder tener algún problema con un respaldo si está en Office 365? Bueno, al final del día, y como tú lo comentas, Arturo, la información es propiedad del cliente. ¿Y qué crees? Precisamente cuando llega a haber problemas con temas de respaldos, la información como es de nosotras, pues nosotros podemos infectar todo nuestro tenant en Office 365 y lo podemos cifrar. Entonces, sí necesitamos definitivamente una defensa inmutable que asegure que Microsoft 365 es a prueba de ransomware. No se puede cambiar ni eliminar. Segundo, separación de datos. Establecer una verdadera separación de los datos, hablando del tema de la copia de seguridad y obviamente la parte de la inmutabilidad. Poder lograr tener ambos temas bien definidos. Y tercero, me parece que pues ya sabemos todos que esto nos va a provocar una confianza en que cuando necesitemos hacer o tener una recuperación de la información, pues bueno, realmente lo podamos hacer de una forma fácil, que no haya datos que estén faltando, que no haya partes dañadas, sino que realmente tengamos una recuperación idónea de un respaldo que tengamos. Además de eso, sí, debemos decirlo, Arturo, BIM One, monitoreo avanzado, reportes avanzados, lo podemos sumar como parte de nuestro BIM Backup para Office 365. Vamos a monitorear, administrar el ambiente de respaldos para Microsoft 365 de una forma proactiva. Vamos a tener visibilidad completa. Vamos a lograr tener una gestión de todos esos respaldos, de esos jobs, alertas en tiempo real de los dispositivos, de los respaldos, de los jobs, si se hicieron bien, si no se hicieron bien, si tienen errores, si presentan algún warning y sobre todo, certeza de cumplimiento. Nosotros como service providers debemos de darle una certeza de cumplimiento, un SLA de todo lo que son nuestras RPOs, copias de seguridad e informes inteligentes a nuestros clientes para que ellos sepan cuál es el SLA del respaldo que se está generando. Y obviamente al final del día vamos a obtener información general avanzada sobre supervisión e informes. Vamos a lograr sumar backup para la parte de servidores, para proxies, repositorios, además de la parte del Office 365, logramos también tener un respaldo con más de 10 alarmas. Logramos tener un dashboard de BIM One con un web client que nos permita realmente ver y tener esa visibilidad. Nos permite sumar lo que es la parte de API REST para todo lo que es el tema de endpoints. Y obviamente desde ahí podemos, como ya lo platicaba, tener un tema de ver respaldos de dispositivos, respaldos de servidores, poder ver los jobs, poder ver los objetos que se encuentren protegidos, alarmas que se puedan generar dentro de nuestra misma consola.
Y al final del día, Arturo, pues bueno, este es el framework completo de todas las diferentes formas de restauración que podemos tener dentro del ecosistema de Office 365. Estamos hablando de Exchange, también en la parte online como en la parte de on-premise. Estamos hablando de lograr tener un self-service restore, que eso es algo que no se tenía. Ya el mismo usuario puede tener acceso a una restauración. Lo puede tener el administrador o lo puede tener un administrador de grupo. ¿Por qué? Porque al final del día podemos tener diferentes administradores para poder recuperar información. En el tema de OneDrive, exactamente lo mismo. Podemos tener un tema de restauración a nivel de archivos, de carpetas, de business files, poder hacer una comparación, qué fue lo que se ahorró con lo que se tenía. Y al final, pues bueno, lo que estamos buscando, sí, es ir un poco más allá, también con la parte de SharePoint y obviamente con la parte de Microsoft Teams, que podemos generar ahí un restore a nivel de file a un lugar, o al lugar donde se encontraba originalmente, o relocalizarlo a un lugar donde nosotros queramos regresar, o algún archivo. Podemos exportar todo lo que son los diferentes posts, podemos hacer un salvado de múltiples individuales archivos. Vaya, al final del día logramos tener ya también la capacidad de respaldo con la parte de Office 365. Y bueno, por no dejar, tenemos en BIM 12 más de 100 nuevas características. Esto, pues bueno, simple y sencillamente es un comercial que sé que a ustedes también les va a interesar revisar un poco más tarde, porque pues bueno, vamos a tener ahí diferentes características que van a ser parte fundamental de lo que estamos haciendo dentro de BIM. Y bueno, después de esto, ¿qué es lo que sigue? Sí, licenciamiento. El modelo de negocio. Pues aquí algo que nosotros debemos estar primero que nada conscientes es que sabemos que hay diferentes formas de poder estar comercializando la parte de BIM, pero principalmente ahorita lo que nosotros debemos de tener en cuenta es que el mejor modelo o uno de los modelos más integrales o más fáciles de poderse comercializar son aquellos modelos en los cuales nosotros pagamos única y exclusivamente por lo que es el pago por uso. ¿Qué quiere decir esto? La parte de nosotros poder tener la comercialización de maneras tradicionales y en lo que nosotros normalmente ofertábamos, hacia ahora algo que tenga que ver netamente con únicamente estar vendiendo lo que nuestros clientes consuman. Y dentro de este modelo, nosotros lo que vamos a poder estar generando es cierta cantidad de puntos específicamente por las diferentes soluciones que nosotros estemos comercializando dentro de la parte de BIM. Específicamente para la parte de BIM Backup para Microsoft 365, cada uno de nuestros diferentes usuarios nos va a estar generando 1.5 puntos. Dependiendo del contrato de puntos que ustedes tengan, van a poder estar accediendo a una escala diferente de precios que va a ser más atractivo conforme ustedes vayan subiendo. ¿Pero esto qué quiere decir? Pues bueno, que nosotros vamos a poder estar comercializando el producto acorde a las diferentes necesidades que tengamos de cubrir a cada uno de nuestros diferentes clientes. Pero importante, Iván, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero instalar esta solución? ¿Qué es lo que necesito? ¿Necesito tener infraestructura? Bueno, esa es una pregunta muy buena, Arturo, porque si tú quieres instalar tu servicio de BIM Backup para Office 365, no necesariamente necesitas tener infraestructura, porque ¿por qué no apalancarnos de una nube pública? En este caso, voy a poner el ejemplo con Azure, en donde, pues sí, definitivamente podemos tener todo un ecosistema de respaldos basado en una nube pública, y creo que algo que les va a sonar muy bueno, ¿sí? No es costoso como lo estábamos planteando o como se planteaba anteriormente. Realmente, hoy en día estás hablando de poder pasar información de la nube de Office 365 a la nube de Azure. ¿Qué crees? Sí,
comparten información, son una nube, se puede decir que son la misma nube al final del día. Entonces, ese gasto que tú hacías por querer hacer una recuperación después, pues en ese momento no lo vas a poder tener. ¿Por qué? Porque la nube pues comparte recursos y como comparte recursos, pues bueno, realmente no. La parte del repositorio de respaldos, tú puedes traerte tu recuperación de la nube de Azure directamente a la nube de Office 365 sin tener un costo extra. Y bueno, aquí tenemos diferentes tamaños de los diferentes. Fíjate que yo tengo una duda, Dime. porque yo siempre he escuchado que tener mi información en la nube, cuando yo quiero recuperarla, me cuesta porque yo tengo que estarla sacando. Entonces, ¿qué pasa aquí dentro de específicamente esta solución en Azure? La información me costaría cuando yo la descargara de los discos duros donde la almaceno y de ahí pasarla a mi consola de 365. No, porque al final del día, los recursos que están compartidos en la nube de Office 365 con la nube de Azure, Microsoft, al final del día, no tienes por qué tener un solo centavo extra de costo, ya que la información está manejándose de forma interna, de nube a nivel de Microsoft. Entonces, no, Arturo, la respuesta es no tenemos hoy en día esa preocupación, no tenemos que pagar un solo dólar extra por una recuperación de información de nube a nube. Y eso sí, definitivamente es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque al final del día estás trayendo todo tu licenciamiento como Bring Your License de BIM a un ecosistema de nube robusto de Microsoft Office 365 Azure y de regreso, porque la información puede regresar, ¿sí? Directamente a los repositorios al tenant de Microsoft que tú tengas. Entonces, con esto tenemos temas de compliance porque podemos lograr tener mayor archivado de todos nuestros recursos y todos nuestros files, protección de datos y recuperación ante desastres y todo. Pues bueno, aquí tenemos diferentes tamaños, tenemos diferentes tamaños de máquinas virtuales para lo que es la parte de BIM Backup para Office 365, tenemos diferentes tamaños para los diferentes almacenamientos y esto, sí, lo podemos ir pagando por horas, por días, mensuales, etc. Entonces, sí, es una gran ventaja lograrte en este modelo. Y aquí me surge otra duda también y creo que es bien importante que me la pudieras responder. Porque yo veo, por ejemplo, que si yo tuviera la necesidad de estar respaldando varias consolas y necesito una máquina del tipo A8, que una máquina tipo A8 estaría costando $438, ¿yo necesito tener prendida la máquina todo el mes? No, imagínate, Arturo, si tuviéramos prendida una máquina todo el mes, eso serían costos y costos y costos. Que al final del día, si tú quisieras tener un SLA 24/7/365, deberías de tener pues respaldos y prendido de máquina cada que lo ocupes. Entonces, si tú tienes un respaldo diario, tendrías que prender la máquina para generar ese respaldo diario porque estás optimizando ese job. Pero al final del día, recuerda que esto es una plataforma multitenant. Múltiples dominios, múltiples clientes y esto te va a permitir sumar a diferentes clientes sobre esta misma máquina, porque es la máquina más grande que tenemos y obviamente eso nos va a permitir hablar de miles de buzones respaldados de Office 365 Azure. Entonces, ahí tendrías que estarte preocupando también por la segunda parte, que son el tamaño de los repositorios o los almacenamientos que vas a estar contratando dentro de Azure para lograr tener, pues bueno, obviamente esos respaldos. Entonces, la respuesta es no necesariamente, pero va a depender definitivamente de el SLA que le quieras dar a tu cliente. Oye, y tengo otra pregunta. Yo sé que, por ejemplo, dentro de Azure hay otras máquinas muchísimo más avanzadas que obviamente tienen otros costos. Sé que algunos son más elevados. ¿Es necesario que yo ocupe una máquina mucho más grande? Por ejemplo, una tipo D o una tipo NB o de algún otro tipo. ¿O con una máquina tipo A es más que suficiente? Con una máquina tipo A es más que suficiente. Estás hablando de 3 tamaños de máquina
porque estamos hablando de 3 tamaños de tipo de cliente. Estás hablando de una versión small, medium and large. Y cuando ya hablas de large, estás hablando de miles de buzones y muchos clientes. Entonces, no sería necesario llegar a una máquina tipo D. La realidad es que son máquinas, ya sabemos que tienen muchos recursos, muy robustas, pero no son necesarias para poder hacer un tema de BIM Backup para Office 365. Oye, pues con esto veo que realmente los recursos que yo pudiera estar ocupando dentro de la nube pública, pues se reducen a un mínimo. Esto quiere decir seguramente que si yo solamente voy a estar ocupando mi máquina dentro de un periodo de tiempo, dentro del mes, no sé, de 5 o 6 horas para que haga el job, pues esto me lo puede estar reduciendo de una forma impresionante, ¿no? Porque ocupar 6 horas de las 730 horas que me costaría un mes completo y que serían 99, 200 o 400 dólares, pues solamente es una fracción lo que yo estaría ocupando. Realmente es una solución extremadamente económica. Definitivamente, no solamente es económica, la realidad es que es una solución segura. Es una solución que nos va a permitir sumar mucho más. Y ahora, si te parece bien, Arturo, tenemos unos minutos y me gustaría darles una pequeña demo a todos lo que son nuestros usuarios. Y bueno, para eso, espero que ya estén viendo por aquí mi BIM Backup para Office 365. ¿Me confirmas, Arturo, por favor? Wow, se ve. Perfecto. Muy bien. Y esta es nuestra máquina, este es nuestro BIM Backup para Office 365. ¿Qué es lo que tenemos aquí configurado? Tenemos configurado dentro de nuestra infraestructura un repositorio primario, un repositorio secundario. Tenemos aquí Object Storage, lo estamos haciendo con Wasabi en nuestra parte primaria y secundaria. Y estamos aquí generando una organización de Microsoft 365 y aquí tenemos varios jobs. ¿Qué es lo más interesante y lo importante? Que yo lo que hago es, cuando yo estoy generando un nuevo job, ¿qué es lo que hago? Le digo, genérame también una copia de respaldo que se vaya directamente en mi infraestructura a un Object Storage diferente. Entonces, ya con eso, yo me aseguro que cada que tenga un respaldo, tenga un respaldo de mi respaldo. Y con eso, definitivamente, ya estamos hablando de un tema totalmente diferente en cuanto al tema de restauración, en cuanto al tema de seguridad. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues bueno, ¿cuál es la prueba? La prueba regularmente es, yo soy un usuario de Office 365, tengo algunos correos y el día de ayer Arturo me dio la mala noticia de que quedaba separado indefinidamente de mi puesto. Entonces, yo dije, hay algunos correos que no me gustaría que viera Arturo, hay algunas cosas que no me gustaría que se vieran, porque pues yo creo que ese es trabajo que yo hice y que no quisiera que nadie más pues realmente vaya a poder ver. Entonces yo lo que hago es tomar algunos correos y decirles, elimínamelos. No me interesa tenerlos por acá, entonces me los llevo. Entonces digo, ok, perfecto. Pues bueno, muchas gracias, Arturo, ya me tengo que ir. Y pues bueno, gracias por todo en esta empresa. Entonces Arturo, pues bueno, dice, perfecto, ya se fue Iván, vayamos a ver qué información necesitamos porque queremos hacer un reporte y solamente Iván lo tenía por ahí. Entonces, de una forma dinámica, yo como usuario, si perdí algún respaldo, si te das cuenta, aquí estoy haciendo una sesión de restauración desde mi buzón de correo. Yo como usuario puedo escoger cualquier punto de restauración y aplicar un recovery como usuario. Pero también como administrador, yo pudiera venir directamente a mi BIM Backup para Office 365 y generar precisamente esa restauración. Si yo vengo de este lado y tengo varios respaldos y tengo aquí mostrando lo que es mi cuenta, yo pudiera generar una restauración como usuario y esta es la pantalla de self-service, ojo. Y aquí lo pudiera hacer el usuario que yo decidiera como administrador que pueda tener ese self-service. La realidad es que lo pueden tener todos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Opción requerida. Yo quiero que estos correos regresen a mi locación original.
Entonces, como yo quiero que regresen, pues bueno, fue un error de dedo de borrado. Decimos solamente una razón de por qué estamos regresando estos archivos y terminamos. ¿Y qué es lo que va a suceder, Arturo? Pues bueno, en automático, mis correos tienen que regresar porque yo lo estoy pidiendo como parte de usuario para mi buzón de correo. Pero si yo fui ese usuario malintencionado que me quise ir y quise borrar algunos de los correos, pues bueno, aquí lo que estoy haciendo es otra vez borrar estos correos. Yo vengo de este lado como Veeam Backup for Office 365, me vengo a los exploradores y digo, ok, vámonos a los exploradores y vamos a ver como administrador todo mi tenant de Office 365. Entonces, como yo estoy viendo como administrador a todos los clientes que yo tengo, estudiantes que tengo en respaldo, me vengo al respaldo de mi estudiante número 3 y de este lado le digo, bueno, ok, vayamos a ver su inbox. Y ya que tenemos su inbox, muy bien, vayamos a ver, uno, comparemos con los correos que se tienen. Y para eso, como yo soy administrador, tengo que comprobar que soy el administrador. Y como tengo que comprobar que yo soy el administrador, tengo un sistema de segundo factor de autenticación que me permiten a mí como administrador poder hacer esto que estoy generando. Entonces, yo me vengo directamente a mi explorador, le digo, sí, ya conéctate para poder generar un tema de un respaldo. Entonces, obviamente, ya como administrador me va a mostrar y me va a permitir generar una comparación entre la producción e incluso me va a decir cuáles son los correos que cambiaron, que significa que se han borrado, pero que yo no los puedo identificar porque son muchos. Entonces, yo aquí pongo show change item only y lo que hago es decir, ok, todos estos correos los quiero regresar. ¿A dónde los quiero restaurar? Los puedo restaurar a la misma carpeta, pero bueno, si mi usuario ya no está en la organización, yo podría elegir mandármelos a mí como administrador o salvarlos específicamente en alguna ubicación. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a salvar estos archivos en alguna ubicación específica. Y con esto, ¿qué es lo que vamos a lograr? Pues bueno, lograr tener una ubicación específica de donde vamos a guardar estos archivos, ¿no? Aquí lo que podemos ver es precisamente a dónde los puedo llevar. Entonces, pues yo me los pudiera traer a la parte de Recovery Files, a la parte de Exchange Recovery Files. Y si yo me vengo dentro de mi carpeta, pues de este lado se están trayendo todos estos correos que malintencionadamente mi usuario había borrado o había dejado. Y obviamente, Veeam me dice, sí, ya tienes todos tus correos de regreso. Pero algo importante y algo de lo que les platiqué, si ya vimos cómo funciona la herramienta y eso también podría ser para Exchange, para la parte de OneDrive, para la parte de SharePoint, pudiéramos tener una visibilidad desde Veeam One. Y Veeam One te va a permitir, yo ya en este caso, sumé a la consola, me va a permitir tener un dashboard del número de usuarios que tenemos respaldados, si tenemos algunos sites en SharePoint, si tenemos conversaciones respaldadas, pero no solamente eso, nos va a permitir generar, pues bueno, diferentes vistas, si tenemos algún job corriendo, que en este caso, y me parece súper interesante, que podamos poner a correr por acá, por ejemplo, el job 2. Entonces, ponemos a correr al job 2 y vámonos a Veeam One y vámonos a ver qué es lo que pudiera estar reflejando esta consola de administración, ¿no? Entonces, al final del día podemos ver alarmas, podemos ver diferentes protecciones, respaldos que ya se hicieron, los diferentes puntos de retención que se están generando y al final del día lo que nos permite Veeam One es lograr tener toda esa visibilidad a nivel de bucket, a nivel de respaldo, a nivel de object storage, a nivel de proxies, de los jobs que se encuentren corriendo. Bueno, prácticamente todo lo que tenemos dentro de nuestra infraestructura para el tema de respaldos. Y obviamente, si queremos generar, como ya platicaba, diferentes tipos de alarmas
para la parte de administración, remediación, administración o customización de todo lo que son nuestras diferentes alarmas, o incluso un tema de navegación, lo podemos ir generando. Entonces, pues, prácticamente con eso estamos terminando también esta pequeña demo. ¿Qué te parece, Arturo? No sé qué te parece. ¿Hay alguna pregunta específica con respecto a esta demo que estamos teniendo? ¿O hay algo en particular que quisieran ver, amigos? Tú dime. Tuvimos algunas preguntas que estuve respondiendo ahorita en el chat. Sin embargo, creo que sería bien importante el poderlas compartir con la audiencia, porque una de ellas primero fue que si se tenían 1000 buzones y 10 sitios de SharePoint, se tenían que respaldar o adquirir servicios diferentes. Esto es bien importante, únicamente se tiene que licenciar al usuario. Si el usuario tiene SharePoint, OneDrive, correo y la parte de Teams, solamente se requiere una sola licencia para ese usuario en particular. Otra de las preguntas es si se requería licenciar a todos los usuarios que se tienen dentro de la consola, lo cual pues no es necesario. Solamente todos aquellos que se quisieran estar respaldando son los que debiéramos de estar licenciando. Otra de las preguntas que teníamos por acá es si los Azure Disk eran parte del servicio de BIM o si se requería tener una suscripción dentro de Azure. La respuesta que dimos aquí es que sí, efectivamente, nosotros lo que hacemos es que convivan dos servicios, es decir, sí se requiere una suscripción de Azure. Sin embargo, digamos, el costo más grande de esto, pues es básicamente el tema de los discos duros. Y digo grande entre comillas porque realmente no es tan onerosa esa parte. ¿Y por qué no es tan onerosa? Pues primero que nada porque los discos duros son algo relativamente económico dentro de la parte de Azure, y la máquina virtual, al no tenerla que tener prendida todo el tiempo, pues obviamente se reduce a un consumo o a un precio pues bastante económico, al ser un precio que inclusive el mismo Azure te dice que es por hora. De ahí, pues no sé si nuestra audiencia tenga alguna pregunta adicional. Este es el momento para que podamos responder todas las dudas. O de igual forma, Iván, algo que se te venga a la mente que pudiera ser importante que nuestra audiencia conozca. Sí, algo que me parece súper importante que nuestra audiencia tenga claro es que solo hablamos el día de hoy de BIM Backup para Office 365. Esta es una opción de toda la suite que tenemos dentro de BIM. Entonces, si tienen alguna duda específica, si quieren que les apoyemos y ayudemos para lograr apoyarles con el tema de su tenant, a lo mejor de Azure, podemos hacerlo dentro de licencias online. Tenemos una unidad específica de Microsoft y yo sé que muchos de ustedes ya están trabajando con Microsoft Office 365 o con Azure. La realidad es que podemos empezar a hacer esa integración también con la parte de BIM. Y lo segundo, y me parece que creo que es algo súper importante de mencionar, sí, al final del día logramos tener esta integración con Microsoft, con la nube de Azure, pero no solamente es con esta nube pública. Podemos hacer esta integración, hoy en día está aprobada con Google, con AWS, con Azure, incluso con la nube de Wasabi, como vimos hace un rato, está montada toda nuestra nube. Fíjate que tenemos una pregunta adicional, Iván, que nos la está haciendo Carlos Morales, y dice que ¿cómo maneja la retención BIM? Él nos dice que si la característica de retención, que él requiere la característica de retención que tiene un Microsoft 365 es 5, y o eso se lo va a estar proporcionando BIM. ¿Esto qué quiere decir? Que si se pueden tener dos políticas de retención y estas chocan. Ah, muy bien, interesante. Al final del día, si chocan en cuanto al tema de yo quiero una política de retención que me dé un respaldo semanal o no mensual, cada 3 meses, 6 meses, un año, 10 años, 15 años. Esos son diferentes jobs que se pueden ir tratando dentro de BIM. Entonces, yo puedo tener diferentes políticas de retención
En este caso, hablando de Office 365, por cada buzón, yo puedo darle un job y una política de respaldo y de retención a cada uno de mis buzones o a cada uno de mis tenants. Yo decido. Entonces, sí, yo pudiera manejar con BIM una política de retención a nivel Microsoft 365 como lo hacen específicamente. De acuerdo. Nos pregunta por aquí también Juan Antonio Maldonado. Dice, ¿la capacidad de inmutabilidad sigue siendo solo sobre storage tipo Linux? Acaban de tocar un punto sensible. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente la inmutabilidad la vamos a hacer sobre Linux y obviamente si ustedes quieren trabajar, por ejemplo, con un RHEL, pudiéramos sumar todo lo que es un proceso de negocio a nivel de Service Provider para poder tener esos repositorios en RHEL, Linux, para poder hacer esa parte de inmutabilidad a nivel de las premisas de su cliente, a nivel de las premisas de ustedes como Service Provider o a nivel de las premisas de una nube, como lo puede ser AWS con S3 Object Storage, Azure, o lo pudiera ser cualquier otra nube pública. Entonces, la respuesta es sí. Hoy en día, solo lo estamos haciendo con temas de Linux, la parte de inmutabilidad, y por supuesto, pudiéramos sumarlo a una suscripción, por ejemplo, de RHEL, que precisamente nos conviene tener el mismo modelo de negocio para la parte de virtualización, para la parte de BIM y la parte de Linux, con la parte de la inmutabilidad. Buenísimo, Iván. Pues no queda más que agradecer a nuestra audiencia. En pantalla están todos nuestros datos para que nos puedan contactar. Estamos a un WhatsApp de distancia o a un correo de distancia, por lo cual si ustedes tuvieran alguna duda, alguna pregunta o si quisieran que nosotros les pudiéramos apoyar inclusive con alguna POC para sus diferentes clientes, pues quedamos a sus órdenes. De este lado, Arturo Jiménez, gerente de productos cloud para Licencias Online México. Ha sido un placer el poder haber estado con ustedes durante esta hora y minutos. Y también mi compañero Iván Galván. Mucho gusto, servidor y amigo. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias a todos. Gracias a todos. Excelente día. Gracias. Muy enriquecedora la presentación. Les agradecemos a nuestros speakers y cualquier cosa, de todas maneras, ahí están sus datos. Nos estaremos contactando para dar seguimiento a este webinar y agradecemos a todos su asistencia. Que tengan una excelente tarde.